Compon- Bueno, vamos a ver la unidad 6 de soluciones, una de las últimas unidades que vamos a ver. ¿Qué es una solución? Desde el punto de vista químico, cuando arrancamos la materia, cuando veíamos materia, en la clasificación no aparecía en algún lugar una solución. ¿Qué dirían ustedes que es una solución? Compuesto químico. Ujú. Hay compuestos químicos, obviamente, pero ¿qué es? ¿Es un sistema homogéneo, heterogéneo? ¿Cuántos componentes? ¿Cuántas fases tiene? ¿Qué podríamos decir de una solución? Para mí es un compuesto que tiene, mm, ¿Un solo compuesto? no, que tiene dos compuestos. Ajá. ¿Dos compuestos? ¿Solo dos o puede tener más? Dame un ejemplo de una solución, a ver si llegamos a la definición. ¿Qué puede ser una solución? Entonces, por ejemplo, cuando compramos el alcohol que viene con alcohol y con agua, ¿esa sería una solución? Bien, bien, bien. Entonces el alcohol y agua, vos decís que se forma una solución. Bien, entonces yo cómo veo eso, veo, ¿es un sistema heterogéneo u homogéneo? No, heterogéneo, no, homogéneo, porque ves una sola fase, no ves las dos. Perfecto. El alcohol agua va a formar una solución, ¿sí? Y nosotros lo que vemos es algo homogéneo. Sí, Homogéneo, algo homogéneo. ¿Y qué más vemos? O sea, sabemos que ahí adentro de eso homogéneo hay dos o más componentes. sí, Y si vemos, si es homogéneo, vemos una fase. Bien. Solución se define como una mezcla homogénea, ¿sí? La solución es una mezcla homogénea. Eso es una solución. Es una mezcla homogénea donde sabemos que hay dos o más componentes, pero tiene que ser homogéneo, ¿sí? No es una sustancia pura, sino que es una mezcla. ¿Es difícil de separar una solución? Sí. ¿Cómo yo le podría separar el alcohol del agua, por ejemplo, en tu ejemplo, Joana? destilación sería de esa manera. Bien, sabiendo los puntos de ebullición de los componentes. Yo sé que el agua hierve a 100 y que el alcohol, por ejemplo, destila a 78. Entonces, si esa mezcla, el agua hervir a 78, se va a evaporar solamente el alcohol. Sí, Bien, bien, bien. O sea, una técnica de separación de los componentes de una solución es una destilación, por ejemplo. Bien. ¿Se va entendiendo qué es una solución? sí. ¿Por qué es importante soluciones para ustedes, digamos, sí? ¿Por qué será tan importante? Porque nosotros en la vida cotidiana, casi todo o muchas de las cosas que encontramos se encuentran en soluciones, ¿sí? Ahora, las soluciones, bien dijiste vos, ejemplo, ¿sí? Vamos a ver los estados de la solución. La solución está formada por dos componentes. ¿Cuáles son los componentes en general de una solución? ¿Alguien sabe cuáles son los componentes? Los Lí- componentes, a ver, ¿Líquido? ¿A eso te referís? ¿O ese es el estado líquido? ese es el estado. Los componentes de Bien, una solución, ¿cuáles son? Hay uno que normalmente está en mayor cantidad que el resto. ¿Cómo se llama el que está en mayor cantidad? En la mezcla esa. Siempre hay un compuesto, ¿sí? En mayor proporción en la mezcla esa. El que se encuentra en mayor proporción es el que nosotros conocemos como solvente.
Ah, solvente o disolvente. Es el que sí. Y los que están en menor proporción, los compuestos, ¿sí? O sustancias. ¿Cómo se llaman? En menor. Chicos, profe. Bien. Proporción son los que nosotros vamos a llamar solutos. Entonces hay dos componentes. Un soluto o varios solutos y el solvente. ¿Cuál es el solvente universal? ¿El alcohol? No. ¿Cuál es el agua. El solvente? agua. El agua. El agua es el solvente universal, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que una SN, le vamos a decir a la solución, está formada por soluto más solvente. Soluto le vamos a llamar ST, solvente SB y la solución, ¿sí? SN. Entonces una solución está formada por el soluto más el solvente. Tiene dos componentes, dos, al menos dos. Por ejemplo, el agua mineral que consumimos, por ejemplo. ¿Cuál es el solvente? El agua. Agua. ¿Y cuáles son los solutos? Los minerales. Minerales, sales como el calcio, el magnesio, todas El las sales, sodio. exacto, todas las sales que están disueltas en el agua son los solutos. Como el planeta Tierra es el planeta azul, ¿por qué? Porque tenemos una mayor proporción de agua que el resto, y agua es el solvente universal. Y casi todos los componentes que existen en la Tierra se disuelven en el agua, en su gran mayoría, ¿sí? Muchos contaminantes se disuelven en agua, metales pesados se disuelven en agua, muchas sustancias que en pequeñas cantidades, por ejemplo, generan grandes contaminaciones o daños ambientales que están disueltos en el agua. Entonces, muchas cosas que se van a mandar a analizar, digamos, para ver si la calidad del agua, etcétera, o la presencia de algunas sustancias están disueltas. Entonces, ustedes sí o sí necesitan manejar el concepto de lo que es una solución y qué unidades se manejan en solución. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Esto es fundamental, ¿sí? Así que esto tiene que quedar súper claro. Entonces, la solución, entonces, soluto más solvente. Vamos ahí. Ahora, ¿qué tipo de soluciones encontramos en cuanto a estados? Las soluciones pueden ser líquidas, gaseosas o sólidas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿Qué estado va a estar la solución? Estado. Soluciones, por ejemplo, donde el solvente y el soluto. El solvente líquido y el soluto líquido. Ejemplo, Agua y alcohol. La que perfecto. dijimos recién. Bien, entonces acá que dijeron recién, esto va a ser agua y esto va a ser alcohol. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener un solvente líquido y un soluto sólido. Sí. Ejemplos. Ah, no sé. Eh, pienso, puede ser, por ejemplo, cuando haces jugo, que tenés el polvo y tenés el agua. Perfecto, muy bien. Puede ser un jugo que yo sé que es un sólido, pero ¿no sería por uno mucho más fácil una salmuera? Sal en agua, la sal es un sólido. O hacer un almíbar, azúcar en agua, por ejemplo. Yo le pongo un sólido al agua. Entonces puede ser, por ejemplo, cloruro de sodio.
¿sí? Yo sé que si evapora el agua va a seguir estando el cloruro de sodio, vuelve a aparecer el sólido. ¿Y un gas en líquido? Estamos hablando de un gas, que es el soluto, que está disuelto en un líquido. Y un aerosol, me imagino, no sé. Un aerosol, pero el aerosol no sale como gaseoso. Sí, ¿Quién está en mayor proporción ahí? ¿El gas o el líquido? no, el gas. Ah, entonces Mm, no es una solución líquida. claro, sí. Mm. Una gaseosa, por ejemplo. En la Sí, gaseosa tengo un gas disuelto en un líquido. Si yo no abro la gaseosa, la miro, es algo homogéneo, no veo las partes. Entonces, esto puede ser una gaseosa o una soda, por ejemplo, antes de abrirse, ¿sí? Entonces, tengo la solución, ¿cómo va a ser en todos estos casos? Líquida. ¿Quién define el estado de la solución? ¿El soluto o el solvente? ¿Qué dicen? El solvente, porque está en mayor cantidad, ¿no? Perfecto. Cuando la solución es líquida, el solvente es líquido y los solutos pueden ser diferentes. Bien. Ahora, si yo tengo una solución gaseosa, yo voy a poner el soluto líquido, sólido y gas. ¿Qué dicen ahí? A ver, vamos a hablar de una solución gaseosa. Por ejemplo, un líquido disuelto en un gas. Lo acaba de decir Giovanna, me parece. sí, el aerosol. Exactamente. El líquido puede ser agua, puede ser el producto que tenga un aerosol, alcohol, perfume, lo que sea, ¿sí? Alguna sustancia, pero está disuelta en un gas, que el gas puede ser dióxido de carbono, oxígeno, ¿sí? Gaseosa, gaseoso sería, solvente en estado gaseoso, ¿sí? O con estado gas, vamos a poner más fácil, ¿sí? Si no nos confundimos. Esto puede ser el aire mismo, ¿sí? El líquido suspendido en el aire, por ejemplo, podría ser algo homogéneo. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, el agua en el aire. ¿Puede estar el líquido suspendido en el aire y que parezca algo homogéneo? ¿Cómo se llama eso? Sí, la lluvia, por ejemplo. Sí, pero la lluvia es heterogéneo. Yo veo la gota de lluvia y que cae. Ujú. Yo quiero ver algo homogéneo donde yo vea en menor proporción que haya agua y en mayor proporción aire, ejemplo, y que yo lo vea homogéneo. ¿Cómo se llama eso? Y es como la bruma o la... Perfecto, ahí está. Esto sería la bruma. Una neblina, ¿sí? Es el caso de cuando yo paso la mano, me moja, pero yo lo veo, está el agua suspendida en mínimas, finas partículas en el aire, ¿sí? Esto sería la bruma o la neblina. ¿Está bien? Un sólido en el aire, ¿cuál puede ser? el granizo. Pero el granizo yo lo veo que cae, no es algo homogéneo. Ah, Un sólido suspendido en el aire que yo lo veo como homogéneo. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿El vapor? El vapor, no, el vapor sería el caso del líquido en gas. Ah,
¿sí? También Adelante. sería una nebulización, por ejemplo, sería líquido en gas del Mm. ejemplo anterior. ¿Qué dicen? Eh, Me imagino, no, no sé, porque pensé en la lluvia, pero no es sólido, o sea, la puedo tocar, pero no es sólido. No, la lluvia es líquido, el líquido es el aire, va bajando. Y sólido podría ser el, Ah, ¿lo conocen a ese o no? sí, pero pensé que era más parecido a la neblina a la bruma o algo así. Generalmente el smog son partículas sólidas, Ah, de hollín, cerca de los parques industriales, ¿sí? Son sustancias sólidas suspendidas en la atmósfera que contaminan, ¿sí? Eso no son sólidos. Podría ser el smog, podría ser el polvo suspendido en la atmósfera, ¿sí? Generalmente son mínimas partículas de hollín, de sólido, eh, y está suspendido en el aire, al menos por un rato. El, el humo no, ¿no? El humo, muy bien, ahí está el humo. El humo son partículas sólidas que están suspendidas en el aire, ¿sí? Perfecto. ¿Y gas? La última acá. ¿Gas en gas? no sé, los gases de efecto invernadero no los vemos. Ese, Claro, o sea, el gas principal de la atmósfera, ¿cuál es? El gas de mayor cantidad en la atmósfera. el dióxido de carbono. No, ¿cuál es el gas mayoritario de una atmósfera del que respiramos? ¿Cuál es? Oxígeno, ¿El oxígeno? ¿no? Qué mal te veo. ¿Cuáles son los gases componentes de la atmósfera? ¿Qué dicen? El dióxido de carbono. ¿Pero cuál es esta mayor cantidad? ¿El hidrógeno, profe, puede ser? No. No, ¿Qué lo no? voy a volver a la escuela, ¿eh? Bueno, el metano, no sé, qué sé yo. El ¿El ozono, profe? nitrógeno. Ah, Ah, bueno. Los voy a dar. No te Podría enojes, profe. él me haga hacer enojar. El metano, por ejemplo, el gas que liberan las vacas, por ejemplo, o cualquier sustancia gaseosa, ¿sí? En general está en menor proporción. En la atmósfera, el oxígeno es el 21%. El 78% es nitrógeno. O sea, en la atmósfera, ¿sí? Nuestra atmósfera tiene de O2, que es oxígeno, un 21%. Y nitrógeno 2 tiene un 78%. Esto me da, fíjense, el 99% de la atmósfera está formado por oxígeno y nitrógeno. El resto de la atmósfera, ese 1% que falta, va a ser argón, dióxido de carbono, vapor de agua, cloro, ¿sí? Alguna otra sustancia, helio, otras sustancias que están en el aire, pero principalmente la atmósfera que nosotros nos rodea es nitrógeno. Pasa que a nosotros no nos hace nada, nosotros lo respiramos, va al pulmón, sale del pulmón, pero no nos hace nada, digamos. Nosotros lo que usamos es oxígeno y dióxido, ¿sí? ¿Está bien? En general, los gases en gas siempre forman solución. ¿Por qué los gases, un gas disuelto en otro gas siempre forma una solución? Estos acá siempre forman una solución. ¿Por qué? Ya vimos gases, así que debería estar, a ver, esta respuesta más o menos la vida. ¿Por qué siempre los gases forman solución? Pregunta de examen. Porque son homogéneos, lo que forman es algo homogéneo.
Porque los gases, ¿qué pasa? ¿Forman capas o difunden libremente y hasta ocupar el recipiente? Difunden Sí, libremente. fuman libremente Exacto. O como sea, la forma del recipiente. los gases nunca van a formar capas. Los gases siempre, un gas con otro gas, siempre se mezclan. ¿Sí? Siempre forman una solución porque difunden libremente, difunden libremente, ¿sí? Ocupando todo el recipiente. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? En general, Sí, cuando uno habla de soluciones líquidas o gaseosas. ¿Podría haber una solución sólida? sí. Ajá. Puede haber algo que sea un sólido en gran cantidad, un sólido, y que tenga también líquido, sólido y un gas. Generalmente estas, ¿sí? Por definición de solución, no serían soluciones. Pero, por ejemplo, demos un ejemplo. Líquido en un sólido, ¿qué podría ser? Una aleación. Una aleación es de sólido en sólido. Sólido en sólido es lo que se conoce como aleación, ¿sí? Pero en general, al ser el mayor solvente un sólido, ¿sí? Es difícil incorporar un líquido dentro de un sólido y que quede homogéneo. Entonces, estas no se consideran soluciones, ¿sí? Soluciones. Solamente la que está en líquido y en estado gaseoso. El ejemplo acá, sólido en sólido, aleación. Líquido en sólido puede ser lo que se conoce como el polietileno. ¿Conocen el polietileno expandido? Ese que viene comprimido, que uno aprieta y sale un sólido, ¿sí? Con un líquido. Ese líquido es un solvente que se evapora rápidamente y queda duro, ¿sí? Ese es, por ejemplo, ejemplo de un líquido sólido, que se podría llamar, por ejemplo, lo que se conoce como una espuma de poliestileno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, Bien. sí. Y un gas del sólido es algo parecido también, también se le llama espuma, ¿sí? Algunos productos que vienen para apagar incendios, por ejemplo. Perdón, Cosme, hay eco. Ajá, a ver, ¿hay alguno que está con el micrófono? No, ahí está. Gracias. Sí, sí, se siente después un eco ahí, sí. Bueno, ¿se entiende esto? Bueno, vamos a hablar un poquito más de una solución. Borro esto, así salimos de esta parte general de la solución. Ahora, una solución, formar una solución, ¿ustedes qué dicen? ¿Implica una reacción química o no? Sí, ¿Hay una transformación en una solución? Si yo tengo, por ejemplo, sal disuelta en agua, yo formo la solución, si después yo evaporo los componentes de la solución, por ejemplo, le evaporo el agua, aparece la sal, ¿es distinta a la sal que yo puse al inicio o no? no,
Entonces, ¿hay reacción química o no? No, No, muy bien. ahí, en ese caso no. No. Si es una solución, es formar una solución es un proceso físico, ¿sí? Las soluciones es una mezcla, es mezclar cosas. No implica una reacción química, es una mezcla física, ¿sí? Entonces, no hay reacción, no, o no debería, ¿sí? Haber una reacción química, no debería haber una transformación de las sustancias. ¿Qué tiene que suceder para que dos sustancias se mezclen entre sí y formen una solución? Si yo tengo una sustancia, a ver, vamos a hacer los dibujitos. Yo tengo una sustancia acá. ¿Se ve ahí en la pizarra esto o no? ¿Cómo lo ven? Unos puntitos. Bien. Y esa es una sustancia, esta es otra sustancia. Si yo quiero que entre estos dos se mezclen, ¿qué tiene que suceder? Este puede ser el cloruro de sodio, por ejemplo, NaCl, y este va a ser agua, por ejemplo. Yo quiero que entre ellos se mezclen. ¿Qué tiene que pasar primero en el cloruro de sodio? Tiene que suceder que las partículas de cloruro de sodio se separen entre ellas, tengan la capacidad de alejarse una partícula de otra, separarse. Si no se pueden separar, no se va a disolver. Las moléculas de agua tienen que tener la capacidad de separarse una de otras para poder mezclarse. Y cuando éstas se separen, recién va a ocurrir el proceso, ¿sí? Acá, donde yo voy a tener las moléculas de agua y en el medio, ¿qué voy a ir teniendo? Ya mezclado con las moléculas de agua, las partículas de la otra sustancia. ¿Se entiende? O sea, implica que este se pueda separar, que el solvente se pueda separar y que después entre ellas se puedan mezclar entre sí. ¿Sí? O sea, que implica tres procesos. Implica, acá vamos a hablar de que se separen estas sustancias entre sí. ¿Implicará energía o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Claro, es como, yo siempre doy el ejemplo de que cuando me invitan a mi familia a ir a un cumpleaños, a un casamiento, por ejemplo. Vamos, cuatro de mi familia vamos a un casamiento. Entonces, toda mi familia va como un bloque, somos juntos, uy, mirá, no conocemos a nadie, estamos juntitos en una mesa, por ejemplo. ¿Sí? Y el resto de la fiesta, ponerle que haya 20 mesas más de personas, cada uno entre ellos en su mesa con su núcleo. ¿Sí? Ahora. Si yo me quiero mezclar con los otros, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir de mi mesa, levantarme y ir charlar con otra gente, implica una energía, salir de mi grupo e irme al otro grupo. Yo esto lo voy a poder hacer también si es que el otro grupo, ¿sí? me deja a mí interactuar con ellos y para que yo finalmente me integre y termine bailando el carnaval carioca entre medio de toda la gente. ¿Se entiende? sí, sí, muy buen ejemplo. Si no, me quedo en un rinconcito en la fiesta, no interactúo con nadie, no me mezclo con nadie y listo. O por ahí yo me quiero mezclar, pero la gente es cerrada y no me deja incorporarme ahí adentro, entonces tampoco va a haber solución. Solo va a haber solución si de ambos lugares, tanto de una de las sustancias como la otra, tienen la capacidad de abrirse, ¿sí? De separarse entre ellas y permitir que las moléculas ingresen en el medio y entre ellas se mezclen. ¿Sí? O sea, implica una energía. Nosotros esa energía muchas veces le llamamos el H o la entalpía. Tenemos que va a haber un proceso energético, ¿sí? Vamos a hablar de una etapa uno que el solvente, el soluto se separe,
Vamos a hablar de una etapa 2 donde el solvente se separa entre sí, y vamos a hablar de una etapa 3 donde se da la mezcla definitiva. Por ejemplo, si yo digo el aceite con el agua, ¿se mezclan o no? No, ¿No? No, ¿por qué? Porque el aceite no se va a separar entre sí y no es similar al agua químicamente. Entonces cada uno se mantiene en su grupo y no se logra la solución. Eso tiene que ver con las propiedades de la sustancia, ¿sí? Es como decir, si yo me voy a mezclar en una fiesta, ¿de qué depende que yo me mezcle en una fiesta? ¿Depende de la fiesta o depende de mí? ¿De mí? De mí, o sea que es poder mezclarse con otro es una propiedad inherente a cada sustancia, ¿sí? Perfecto. ¿Se entendió con lo de la fiesta? Bien gráfico, ¿no? Bien. Bueno, Sí, sí, perfecto. desde el punto de vista una solución. Dijimos ahí que implicaba algo de energía, una solución. Mezclar algo, ¿libera energía o le tengo que poner energía para que algo se mezcle? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo mezclo la soda cáustica con agua? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? efervescencia. Pero más que efervescencia, ¿qué sucede? ¿No se calienta? Sí, Se calienta, se calienta. O por ejemplo, ese que viene en la tapa cañería, esos líquidos que vienen, yo lo pongo en la cañería y le pongo agua. Y eso sale un calor, te dice, trabajo, use guante, etcétera. Pero no es que está habiendo una reacción, sino que la misma reacción, la mezcla entre una sustancia y otra, al interactuar y mezclarse, genera energía por sí sola la solución. Entonces, hay reacciones que, por ejemplo, liberan calor al mezclarse solamente, ¿sí? Entonces son soluciones exotérmicas, que hay soluciones, vamos a hablar de una solución exotérmica y hay soluciones endotérmicas. Las exotérmicas es que liberan calor, ¿sí? O energía, ¿sí? Y las endotérmicas son las que se ponen frías, digamos, absorben calor del medio. Por ejemplo, que si yo le pongo al combustible esas soluciones que son anticongelantes, por ejemplo, evitan que se congele el combustible, se va a mezclar con el combustible, va a ser una solución, pero es endotérmica, porque lo que va a hacer esa nueva sustancia es absorber la energía y no congelarse. Bueno, ahí se nos corta, ya volvemos al mismo link, porfi, ¿sí?